Fueron de campamento como una familia de 6 y nunca regresaron. 5 años después, un excursionista encontró su tienda abandonada en lo profundo del desierto de Oregón. Lo que había dentro lo desentrañó todo. El bosque estaba tranquilo esa mañana, bañado en el suave oro del sol de finales de agosto. Altos pinos enmarcaban un claro amplio justo al lado de un remoto sendero de grava en las montañas Cascade de Oregón, y justo en el medio de ese claro, una tienda familiar azul y blanca en forma de domo se alzaba como un extraño monumento a un pasado que nadie recordaba. Las solapas estaban medio cerradas, desgastadas por el clima y quebradizas. Una esquina se había colapsado, las estacas oxidadas hacía tiempo, pero dentro todo seguía ahí: sacos de dormir enrollados, ropa, una caja plástica con comida de senderismo intacta, y una foto familiar polvorienta pegada dentro de la base agrietada de una linterna. Una pareja sonriente con 4 niños, todos radiantes frente a lo que parecía la misma tienda. Eso fue lo que el excursionista Mark Delaney encontró 5 años después de que la familia Middleton desapareciera sin dejar rastro. Agosto de 1997. Los Middleton eran solo otra familia buscando una escapada tranquila. Paul y Marisa, novios desde la secundaria convertidos en padres trabajadores, habían cargado su minivan con sus 4 hijos: Chase, de 12 años, Luke, de 10, Bella, de 8, y el pequeño Noah, que acababa de cumplir 5. Fue una idea de último minuto, un viaje de campamento espontáneo para celebrar el fin del verano. Sin reservaciones, sin planes estrictos, solo un mapa topográfico prestado y un recuerdo de las caminatas de la infancia de Paul cerca del monte Jefferson. Le dijeron a los vecinos que volverían en 3 días. Cuando no regresaron el martes siguiente, nadie se alarmó. La gente asumió que decidieron extender su viaje. Después de todo, eran los 90, sin teléfonos móviles, sin redes sociales, solo notas escritas a mano en el refrigerador y un par de cámaras desechables en la guantera. Pero para el viernes, la preocupación se convirtió en angustia. La hermana de Marisa, Rachel, presentó el reporte de personas desaparecidas, y pronto lo que había sido unas tranquilas vacaciones de verano se convirtió en titulares estatales. Helicópteros peinaron los bosques, trajeron perros rastreadores, los guardabosques revisaron cada registro y cada sendero, pero los Middleton habían desaparecido por completo. No había vehículo, ni equipo, ni siquiera un envoltorio de chicle. Era como si toda la familia hubiera sido borrada. La única pista que se encontró fue un solo zapato deportivo, talla 3 de Luke, con el nombre Middleton escrito en marcador desvanecido dentro de la lengüeta. Se encontró en un remoto camino de servicio cerca del río North Santiam, a kilómetros de cualquier sendero marcado. Durante años, eso fue todo, un caso sin resolver, un misterio desgarrador, del tipo que deja comunidades vacías y familias rotas. Hasta 2002, Mark Delaney era un bombero jubilado, viudo desde hacía 2 años. Había comenzado a hacer caminatas en solitario como una forma de sobrellevar el silencio. Ese día no buscaba nada, solo seguía un sendero de ciervos fuera del camino principal, esperando tomar fotos de la niebla matutina entre los árboles. Pero lo que encontró fue una historia de fantasmas hecha realidad. La tienda estaba medio oculta detrás de zarzas, en un tramo del bosque que no había recibido mantenimiento en años. Mark dijo que lo primero que notó fue el silencio, no el tipo pacífico, sino una quietud escalofriante que lo hizo detenerse y escuchar. Entonces la vio, la parte superior de una tienda azul descolorida asomando entre la maleza. Al principio pensó que había sido abandonada por mochileros, pero en cuanto miró dentro, algo no le pareció bien. Los sacos de dormir aún estaban tendidos, un libro para colorear a medio terminar descansaba junto a una caja de crayones, un osito de peluche con un solo ojo estaba metido en la esquina de una almohada infantil. La hielera estaba vacía pero sellada, y dentro de una linterna rota, atrapada bajo el compartimiento de baterías, estaba la foto, 6 rostros sonriendo a la cámara. Paul, Marisa y los niños, bronceados, entrecerrando los ojos, llenos de vida. Llamó al departamento del sheriff en cuanto tuvo señal. Lo que siguió fue una oleada de titulares:
tienda de la familia Middleton encontrada después de 5 años, sin señales de vida. Durante semanas, la historia dominó las noticias locales. La tienda fue recogida como evidencia, circularon fotos, se emitieron entrevistas, pero de nuevo, las respuestas fueron esquivas. No había cuerpos, ni sangre, ni señales obvias de lucha. No había registros meteorológicos que indicaran una tormenta repentina. Incluso la comida, aunque vencida, no había sido saqueada por animales. No había marcas de garras en la tienda, ni daños por la fauna, ni signos de pánico. Era como si la familia simplemente se hubiera levantado en medio del día y se hubiera ido caminando. Pero para Rachel M.C. Connell, la hermana de Marissa, eso no tenía sentido. Rachel había ayudado a criar a los niños cuando Paul trabajaba turnos largos en el aserradero. Ella conocía sus rutinas, sus miedos. Bella nunca dormía sin su conejo de peluche, que había sido encontrado dentro de un saco de dormir rosado. Noah no podía dormirse sin su caja de música, pero seguía en la tienda, con las baterías agotadas. Lo que sea que les pasó, le dijo a los reporteros, no fue planeado. No se fueron por voluntad propia. Los investigadores estuvieron de acuerdo. El detective Alan Reeves, quien había supervisado la búsqueda original, fue llamado fuera de su retiro para consultar. Ahora en sus 60, Reeves aún cargaba el caso como una herida que no terminaba de sanar. Peinamos cada milla de ese bosque, les dijo a los reporteros. Esa tienda no estaba ahí en el 97. Apostaría mi placa por ella. Pero ahora no se podía negar. Las coordenadas GPS confirmaban el sitio. Muestras de suelo indicaban alteración desde finales de 1997. Las agujas de pino compactadas bajo la base de la tienda coincidían con esa misma temporada. Entonces, si la tienda siempre había estado allí, ¿por qué nadie la había visto? Un guardabosques, fuera de registro, lo dijo claramente, o la movieron, o pasamos por alto algo que no deberíamos haber pasado por alto. Rachel, por su parte, no podía dejar de pensar en las cámaras. Marissa siempre llevaba desechables para las vacaciones, y Paul, siendo un padre orgulloso, tomaba demasiadas fotos. Había al menos 2 en el coche, le dijo a Reeves, probablemente guardadas con el equipo. Pero no se encontraron cámaras en la tienda, ni rollos de película, ni vehículo. Y lo más importante, ningún rastro de la familia. Fue entonces cuando comenzaron los rumores. Algunos lugareños hablaban del bosque que desaparece, un tramo de selva virgen donde las brújulas fallan y sonidos extraños resuenan entre los árboles. Otros susurraban sobre grupos fuera del sistema, supervivencialistas que vivían en lo profundo de las montañas, invisibles e indiferentes, y que no toleraban a los forasteros. Y luego estaban las teorías más oscuras, las que las autoridades nunca mencionaban en público, pero que todos temían en silencio, que alguien había estado allí con ellos, observando, esperando. 5 años es mucho tiempo. El bosque reclama lo que quiere, pero en ese claro, intacto por fuego o inundación, esa tienda permanecía como un signo de interrogación, deshilachada, descolorida y cargada de silencio, sin huellas, sin señales en los árboles, solo una foto de una familia feliz y una historia con el centro desaparecido. Rachel visitó el sitio un mes después del hallazgo, acompañada por 2 agentes. Se quedó parada en medio del claro durante casi 1 hora, sin decir una palabra. Cuando le preguntaron en qué pensaba, respondió en voz baja, se siente mal, como si nunca debieran haber sido encontrados. Fue entonces cuando notó algo extraño, una huella, pequeña, tenue, cerca de la parte trasera de la tienda, donde se había caído una estaca colapsada, una huella de niño, una que no estaba allí cuando el equipo forense procesó la escena 2 semanas antes. Rachel se arrodilló junto a ella, apartando las agujas de pino. Susurró el nombre de su sobrina, Bella, pero el bosque no respondió, solo el viento entrelazándose entre las ramas de arriba, como aliento sobre huesos. Y en ese momento, el misterio se profundizó, porque alguien, o algo,
había estado allí recientemente, observando. La huella era demasiado perfecta para ser antigua. La lluvia que había barrido la región apenas 4 días antes debería haberla borrado, si hubiera estado allí desde antes. Pero no había sido así. El suelo aún estaba ligeramente húmedo donde las agujas habían sido removidas, presionadas en una leve depresión cerca de la esquina trasera hundida de la tienda. Un pie izquierdo, tamaño infantil, sin suela, descalzo. Rachel se agachó en silencio, con las yemas de los dedos flotando justo por encima de la huella. Esto no estaba antes, le dijo al agente Barnes, que estaba detrás de ella escaneando el perímetro. He visto cada foto que tomaron cuando documentaron la escena. Las revisé durante horas. El agente no habló de inmediato. Miró hacia la línea de árboles, donde las ramas soleadas colgaban inquietantemente quietas. Entonces quizás alguien ha vuelto. Regresaron a la estación esa tarde con fotos y muestras de suelo. La huella fue moldeada en yeso, etiquetada, archivada. Nadie lo dijo en voz alta, pero cada oficial que la vio sintió el mismo escalofrío recorrerle la espalda. 5 años sin señales de la familia. Y de repente, esto, una pequeña huella en tierra blanda, ninguna más cerca, sin rastros de animales, sin basura, solo una huella silenciosa. El detective Alan Reeves miró fijamente el molde sobre la mesa de pruebas durante un largo rato. ¿Quién dejó esto?, dijo finalmente, o vino solo, o no se fue esa semana. El caso fue oficialmente reabierto. Se recuperaron los registros dentales de Marisa, se escanearon los archivos laborales de Paul, las fotos escolares de los niños, Bella con su vestido de pana favorito, Luke con su sonrisa de dientes separados. Fueron impresas de nuevo y circuladas por todo el estado. La historia volvió a incendiarse por segunda vez. Los reporteros inundaron el pueblo, muchos lo suficientemente jóvenes como para recordar los titulares originales de su infancia. Pero al pasar las semanas, el interés volvió a desvanecerse. No surgieron nuevas pruebas, ningún testigo nuevo, solo silencio. Entonces apareció el diario del excursionista. Fue pura casualidad. Un hombre llamado Dave Tompkins estaba limpiando el garaje de su padre en Salem, Oregón, cuando encontró un cuaderno verde desgastado metido dentro de una bolsa impermeable. Mi papá era un mochilero de la vieja escuela, explicó Dave. Nunca le gustaron las cámaras, pero lo escribía todo. Dentro, entradas ordenadas por fecha detallaban una caminata en solitario. A principios de septiembre de 1997, justo una semana después de que los Middleton desaparecieran, las anotaciones eran prácticas: rutas tomadas, fuentes de agua encontradas, fauna observada, hasta que una entrada apareció escrita con una letra distinta, con varias palabras subrayadas: vi familia en el bosque hoy. No campistas, niños sucios, parecían asustados. El padre tenía un cuchillo grande en el cinturón. Me miró, no habló. Retrocedí, seguí caminando. Algo se sentía mal. La letra coincidía con la del padre de Dave, excepto por el temblor. Un guardabosques señalaría más tarde que el sendero anotado en esa entrada pasaba a menos de 1 milla de donde eventualmente se encontraría la tienda. El informe original nunca fue presentado. El señor Tompkins falleció en 2005 y el cuaderno había estado olvidado casi una década. Pero ahora, con ojos nuevos sobre el caso, encendió algo más profundo, porque no era el único avistamiento. Los registros de 1997 estaban dispersos por varios condados, algunos todavía en papel, apenas indexados. Pero una pasante que trabajaba con la Policía Estatal de Oregón encontró un informe de incidente del 12 de septiembre de 1997. Una mujer llamada Alice Conungle, que viajaba con su esposo cerca del lago Detroit, reportó haber visto a un grupo de niños caminando descalzos por el arcén, guiados por un hombre con una vieja mochila militar. Los describió como callados, retraídos, como si tuvieran miedo de hablar. Ese informe fue descartado. No se encontró rastro del grupo cuando llegaron los patrulleros 3 horas más tarde, pero la hora indicaba que fue solo 2 días después de la entrada en el diario de Tompkins, y habría situado al grupo alejándose del sitio de la tienda, hacia el sur. Los puntos no eran difíciles de conectar. Alguien los había visto más de una vez, y cada vez parecía más claro que los Middleton no simplemente desaparecieron, fueron llevados.
¿Pero por quién? Rachel no dormía mucho. Las noches se sentían demasiado calladas, demasiado largas. Pasaba la mayoría de las tardes en su habitación de huéspedes, rodeada de álbumes de fotos viejos, cintas de casete, copias de informes. En su pizarra blanca había dibujado un mapa tosco conectando avistamientos, campamentos, gasolineras, todo dentro de un radio de 40 millas de la tienda. Un pin no dejaba de molestarle. Clamotrals Gas Stop, octubre de 1997. El encargado, un hombre llamado Terry, había escrito un informe sobre una mujer con 3 niños que entraron descalzos y nerviosos. Recordaba que solo compró pan y mantequilla de maní. Dijo que parecía haber estado llorando por horas. Los niños no hablaron. El informe era vago. No había cámaras de vigilancia. Nada salió de ello. Pero ahora se sentía importante. Rachel y el detective Reeves condujeron hasta la gasolinera. Aunque la mayoría del viejo pueblo alrededor había desaparecido, el edificio estaba tapiado, su cartel medio caído, pero Terry, ahora jubilado, vivía cerca y accedió a reunirse. Abrió la puerta mosquitera antes de que siquiera tocaran el timbre. Tenía hojas en el cabello, dijo de inmediato. Eso fue lo primero que noté. Reeves le pidió que fuera despacio, que recordara cada detalle. Entró con 3 niños. Uno de los chicos tenía una raspadura en la frente. La niña, fue ella la que me miró directo a los ojos, como si quisiera decirme algo. ¿Lo hizo?, preguntó Rachel. Terry negó con la cabeza. No, pero aún recuerdo esa mirada. No solo estaba asustada, era como si estuviera intentando memorizar mi cara, como si pensara que tal vez yo podría ayudar. ¿Pudo haber sido Bella? Los ojos de Terry buscaron los de Rachel por un momento. Creo que sí, es la niña de la foto, ¿verdad? Cabello castaño, un pequeño lunar bajo el ojo. Rachel asintió. Pero aquí viene la parte rara, añadió. El hombre se quedó afuera, observando desde el auto. Una camioneta vieja, con camper atrás. Vi una sombra moverse dentro del camper. Pensé que podía ser otra persona. ¿Puede describir al hombre? Terry se encogió de hombros. Desaliñado, 40 y pocos. Se veía enojado. No borracho, solo mal. No les quitó los ojos de encima ni un segundo. ¿De qué color era la camioneta?, preguntó Reeves. Roja, rojo desteñido. Placas de Oregón, pero sucias. No se podían leer. Rachel sintió náuseas de repente. Dijiste 3 niños, debieron ser 4. Terry asintió lentamente. Es cierto, era un niño, la niña y un pequeño. No había señales del mayor. Reeves anotó algo en su libreta. ¿Se presentó un informe?, preguntó. Sí, pero nadie le dio seguimiento. En ese entonces pensaron que solo había visto a unos excursionistas perdidos. Pero yo nunca olvidé la cara de esa niña. Rachel le agradeció, pero su voz se quebró. Si Bella estaba intentando pedir ayuda, ¿por qué nadie lo salvó? Esa noche, sacó el casete de audio que Paul había grabado durante su último viaje familiar a la costa. Había estado guardado en una caja durante años, aún etiquetado como Seaside 1997. El sonido era granulado, pero familiar. Risas, gritos de niños, Marisa tarareando una canción de cuna. A mitad de la cinta, la voz de Paul interrumpía. Día 2. Los niños se comieron todos los malvaviscos. Luke encontró una serpiente y la llamó George. Bella quiere dormir sola en la tienda esta noche. Veremos. Rachel rebobinó la cinta y la reprodujo de nuevo. Ese momento, la voz de Paul, calmada y cálida, se sentía como una ventana al mundo antes de que todo se rompiera. Pero entonces algo extraño captó su oído. En el fondo, débil y casi enterrada bajo el estático, había una voz masculina. No era Paul. Subió el volumen. Las palabras no eran claras, pero el tono era duro, enojado. Manténlos callados. Rachel se congeló. La marca de tiempo en la cinta indicaba que era su segundo día, lo que significaba que alguien más podría haber estado en su campamento. Alguien que no pertenecía allí. La casete fue enviada al laboratorio estatal a la mañana siguiente. El detective Reeves la entregó personalmente, acompañado de una copia del itinerario de la familia Middleton y una breve transcripción que Rachel había escrito con los dedos temblorosos. La marca de tiempo, la voz de Paul y el susurro grave enterrado debajo. Manténlos callados. La analista, una mujer serena llamada Nina Wells,
prometió aislar el audio de fondo. Puede tomar 1 o 2 días, dijo, pero obtendremos algo, suponiendo que la cinta no se haya degradado. Rachel asintió, pero no pudo sacudirse la inquietud que le subía por la columna. Si esa voz no era de Paul, entonces ¿quién había estado con ellos? Mientras tanto, en el pueblo, la investigación reabierta comenzaba a atraer nueva atención, no solo de la prensa, sino de locales que nunca habían hablado antes. Una de esas personas era un ex guardabosques llamado Bill Martin. Jubilado en 1998, Bill había sido el supervisor del corredor de Jefferson durante casi 30 años. Hombre callado, siempre llevaba un termo de café negro y un libro de mapas desgastado lleno de senderos marcados a mano. Entró en la oficina del sheriff una tarde, sombrero en mano. Nunca dije nada porque no pensé que importara, le dijo a Reeves. Pero tal vez ahora sí. Explicó que en el otoño del 97, alrededor de un mes después de que la familia Middleton desapareciera, estaba limpiando escombros a lo largo de un camino lateral cerca de Red Lake cuando encontró algo extraño. Una estufa de campamento vieja, aún tibia, una colilla de cigarrillo, ceniza fresca y algo más. Una lata de cerdo con frijoles a medio comer, sin etiqueta, colocada con cuidado junto a una cuchara plástica de niño. Recuerdo haber pensado que quien dejó eso no quería ser encontrado. Estaba demasiado cuidadosamente acomodado. Reeves se enderezó en su asiento. ¿Por qué no lo reportaste? Bill dudó. Porque lo encontré cerca de un área que los locales llaman Dead Man's Creek. No es un nombre oficial, solo un lugar al que nadie va. Viejo sendero maderero, cubierto de maleza, sin registrar. Y, bueno, sentí que alguien me observaba. Nunca me había sentido así en todos mis años de trabajo. Reeves le pidió que lo marcara en un mapa. Bill dibujó un círculo lento con su bolígrafo. Aquí, justo debajo de esta cresta. No se ve desde el sendero principal, pero hay una hondonada, paredes empinadas, silencio, demasiado silencio. Esa misma tarde, Reeves y Barnes caminaron hasta el lugar. Tardaron 3 horas a través de terreno irregular y arbustos secos. Pero cuando alcanzaron la cresta, el aire sí se sentía diferente, más denso, más callado. La hondonada se abría abajo como un cuenco colapsado, los árboles curvándose hacia adentro, como inclinándose hacia el centro. Estaba vacía ahora, sin equipo, sin señales de vida, pero alguien había estado allí. Barnes notó la decoloración en las rocas primero, marcas de hollín, residuos de fuego, y cerca de uno de los troncos más gruesos, un alambre delgado, oxidado, enrollado alrededor de la base, como si hubiera sido usado para atar algo o a alguien. Reeves no habló, solo se arrodilló y tocó la tierra. Se deshizo suavemente bajo sus dedos. Las cenizas no eran recientes, pero tampoco de hace 5 años. En el laboratorio estatal, la cinta fue limpiada y pasada por 3 capas de reducción de ruido. Nina los llamó a la mañana siguiente. Pude aislar el fondo, dijo. La voz definitivamente no es de Paul. Es más vieja, más profunda, ronca, como de fumador. Escuchen con atención. Presionó play. La voz alegre de Paul sonaba primero, hablando de Luke y la serpiente. Luego el sonido del viento, y debajo, bajo y cortado, manténlos callados, sin luces. El corazón de Rachel se aceleró. Nina apagó el reproductor. Hay otra palabra debajo de eso. No puedo limpiarla por completo, pero creo que es un nombre. Empieza con R. Podría ser Rick, Ryan, Rob, pero está demasiado distorsionado para confirmar. Reeves se frotó la sien. ¿Y Paul no mencionó a otra persona? No, susurró Rachel. Él siempre narraba todo. Si alguien más se hubiera unido, lo habría dicho. A menos que no quisiera, a menos que no pudiera. La teoría cambió de nuevo. Esto no era una desaparición al azar. No era una familia perdida. Alguien había estado con ellos, posiblemente más de uno. Esa tarde, Rachel recibió una llamada que le heló la sangre. Era de una mujer llamada Eddie Holloway, trabajadora social en el condado de Tamu. Había visto las noticias. Vi el rostro de Bella. No sé si esto importa, comenzó Eddie, pero allá por el 98 entrevisté a una niña,
tal vez de 8 o 9 años, traída por un equipo maderero que dijo haberla encontrado vagando cerca de un camino de acceso a incendios. No quiso dar su nombre, no hablaba, estaba aterrada de los hombres adultos. Se negaba a dormir si no había una lámpara encendida. La mano de Rachel se apretó contra el teléfono. La pusimos en cuidado de emergencia, continuó Eddie, pero se escapó dentro de la semana. Desapareció otra vez. Siempre nos preguntamos quién era. En aquel entonces no había mucha cooperación entre condados y no teníamos archivos digitales centralizados. ¿Se parecía a Bella?, preguntó Rachel. No puedo asegurarlo, admitió Eddie, pero recuerdo sus ojos, grandes, alerta, siempre mirando hacia la puerta. Faxearon el expediente. Nunca se habían tomado huellas dactilares. No había ADN. Solo una polaroid arrugada y amarillenta de una niña con cabello castaño desordenado y el mentón raspado, sentada rígida sobre una camilla. Su rostro estaba borroso por el tiempo, pero algo en la forma de su mandíbula, en la inclinación de su cabeza, era Bella. Rachel miró la foto durante mucho tiempo, y entonces notó algo en la esquina inferior derecha. La niña sostenía algo en la mano, una caja de música, la de Noah, la misma que no se había encontrado en la tienda. Reeves trajo a una perfiladora del FBI, la agente especial Cara Denny, ojos agudos, sin sentimentalismo. Recorrió los archivos del caso, las fotos, las transcripciones. Quien los tomó, dijo, quería control, no caos. Esa tienda estaba demasiado ordenada. El equipo dejado atrás fue deliberado. Y mantener a algunos de los niños con vida durante semanas, tal vez más, sugiere una intención psicológica, no solo violencia. ¿Está diciendo que fueron cautivos?, preguntó Reeves. Sí, probablemente trasladados de un lugar a otro, aislados, rural, y la presencia de una niña que coincide con la descripción de Bella, meses después, confirma que al menos algunos sobrevivieron a la desaparición inicial. La voz de Rachel temblaba. ¿Pero por qué dejarla ahí? ¿Por qué dejarla ir? El rostro de Denning se oscureció. A veces los captores se descuidan, a veces pierden el interés. Ella escapó. Pasaron la Polaroid de la niña por el software de progresión facial del FBI. El sistema generó 3 imágenes de cómo podría lucir Bella hoy, con 13 años. Se imprimieron carteles. Y entonces, 4 días después, llegó otra llamada. Esta vez, de una empleada de una tienda de segunda mano en Prineville, al borde de la zona forestal. Había visto la foto por televisión y llamó para decir que había visto a una niña igual hacía apenas una semana, con un hombre. No era su padre, dijo. Más bien, como un cuidador. Ella no habló, solo me miró, como si quisiera que dijera algo, pero me congelé. ¿Había un hombre?, preguntó Reeves. Sí, respondió lentamente. El hombre la llamó Rose. Las rodillas de Rachel se doblaron. El segundo nombre de Bella era Rose. En el instante en que Rachel oyó ese nombre, sus piernas fallaron. Se sentó directamente en el suelo de la oficina del sheriff, con la espalda contra el archivador metálico frío. Sus manos temblaban sobre el regazo. Nadie sabía que Bella se llamaba Rose. No había aparecido en ningún informe de prensa. No estaba en registros públicos. El nombre solo figuraba en su acta de nacimiento, guardada en una caja fuerte que llevaba casi una década sin abrir en el armario del pasillo de Rachel. Reeves se agachó junto a ella. La vamos a encontrar, dijo con suavidad. Rachel no respondió. Su corazón latía con tanta fuerza que le zumbaban los oídos. Un silencio extraño la rodeaba. Rose. No había escuchado ese nombre en tanto tiempo. Paul solía decirlo en broma, mi pequeña Bella Rose, espinosa por fuera, dulce por dentro. Era algo que solo la familia decía. Si ese hombre estaba usando ese nombre, los conocía íntimamente. La tienda de segunda mano en Prineville era pequeña, apenas más que una cabaña de madera entre una oficina postal y una tienda de cebos. Adentro olía a polvo, abrigos viejos y plástico tibio. La dueña, una mujer de unos 60 años llamada Karen Miller, los recibió junto al mostrador. Intenté entretenerlos, pero solo estuvieron unos minutos, explicó. El hombre era alto, delgado, tal vez de unos 50, canas en las sienes. Compró una mochila usada y una chaqueta vaquera larga. Dijo que subirían a los Saks por unos días. Los llevó hasta la pared trasera, donde colgaba una pequeña cámara de seguridad en blanco y negro,
justo encima de la caja. La grabación es terrible, advirtió Carr. Es un sistema viejo de VHS, pero aún tengo la cinta. La grabación era granulada, parpadeante, pero allí estaba, una niña, tal vez de 12 o 13 años, de pie cerca de un perchero, delgada, cabello castaño largo, brazos cruzados fuertemente sobre el pecho. Sus ojos recorrían lentamente la tienda, alerta. En la cinta, el hombre entraba en cuadro después, más alto, chaqueta de camuflaje, el rostro mayormente vuelto de la cámara. Le hablaba a la niña, pero nunca la tocaba. Aún así, quedaba claro que él mandaba. Entonces, en el minuto 3, la niña miró directamente a la cámara. Solo fue un segundo, pero la mirada era inconfundible. No era miedo, era esperanza. ¿Lo vio?, dijo Denning en voz baja. Estaba buscando ayuda. Pausa. ¿Tenemos algo más? ¿Placas? Karen negó con la cabeza. No había coche visible. Debieron haber estacionado a la vuelta de la esquina. Pero un día después, los técnicos forenses del FBI lograron obtener una reflexión parcial desde la barra metálica del perchero. Una forma, luego un destello de una placa. No era un número completo, pero los últimos 3 caracteres eran 4BW. Fue suficiente. El Departamento de Vehículos Motorizados de Oregón listó 5 vehículos en los últimos 6 años que terminaban en 4BW. 3 habían sido chatarrizados. Uno pertenecía a una mujer anciana fallecida en 2002. El quinto seguía activo, una Ford F-150 roja de 1988 registrada a nombre de George T. Ellis, de 53 años, sin dirección actual registrada. Reeve se inclinó sobre los registros del DMV. Ellis, ¿ese nombre le suena? La agente Denning golpeó suavemente su bolígrafo contra la mesa. Podría ser real o falso, pero veamos si ha aparecido antes. Buscaron el nombre en bases de datos federales. Nada. Luego lo pasaron por los registros de alias compilados por las unidades de personas desaparecidas. Y ahí estaba. Un George Ellis había sido listado como contacto de retiro para un menor de acogida en el sur de Washington en 1995. La dirección proporcionada era un tráiler en un camino maderero cerca de Timber. La trabajadora social que presentó los papeles murió 2 años después en un accidente automovilístico. Nunca se confirmó si el niño fue recogido. No se presentó ningún informe de seguimiento. Ellis había desaparecido y ahora había vuelto con una niña a la que llamaba Rose. Encontraron el tráiler por accidente. Un equipo de vida silvestre sobrevolando las cascadas del este lo divisó en medio del bosque, a millas de cualquier camino oficial. Un solo sendero de tierra llevaba hasta allí, apenas visible incluso desde el aire. Cuando llegaron las autoridades, encontraron el lugar abandonado hacía tiempo, paredes en descomposición, ventanas rotas, barriles oxidados apilados junto a una ahumadora improvisada. Pero en el cuarto trasero, talladas en el suelo de madera con una navaja de bolsillo, había 2 palabras. Rose estuvo aquí. Rachel se quedó congelada en el umbral. El grabado era reciente, no más de unas pocas semanas. La R estaba dentada, profunda. La S desvanecía al final. Intentó dejar una señal, susurró. Sigue intentando. Recolectaron la navaja dejada cerca, barata, desafilada, sin huellas, pero dentro de un saco de dormir rasgado, arrumbado en la misma esquina del cuarto, los agentes encontraron un trozo de franela desgarrado, con el mismo patrón que Bella había usado en una foto familiar, tomada una semana antes de que desapareciera. Denning hizo la llamada. Él sigue en movimiento, probablemente usando caminos secundarios, accesos madereros, antiguas estaciones forestales. Necesitamos trazar cada posible refugio dentro de un radio de 100 millas y poner ojos sobre cada uno. La fuerza de tarea creció de la noche a la mañana. Policía del condado, FBI, Servicio Forestal, guardabosques retirados. Gente que conocía esa tierra como la palma de su mano. La llamaron Operación Rose. Rachel no podía dormir. Caminaba de un lado a otro en su cocina. Conducía sin rumbo por las afueras del pueblo, observando cada grupo de viajeros, cada padre con una hija, cada camioneta roja. Entonces, en una neblinosa mañana de lunes, la radio crepitó con una pista. Un cazador, revisando cámaras de alce cerca de Little Crack Rock Meadow,
Había encontrado algo extraño, una vieja estructura de madera, con humo saliendo de la chimenea. No aparecía en ningún mapa actual. Está a unos 30 minutos más allá del límite del condado, le dijo a despacho. No me acerqué, no me meto en lugares así. ¿Así como? Lugares que no quieren ser encontrados. Las fotos que tomó mostraban el borde de una cabaña de madera, techo de hojalata, porche hundido. El ángulo era malo para ver el interior, pero el humo lo decía todo. Alguien estaba allí. Reeves, Denning y un equipo táctico alcanzaron el perímetro antes del atardecer. Estacionaron a un cuarto de milla y se aproximaron a pie, en silencio, tensos, cada paso medido. El bosque estaba húmedo y oscuro bajo los árboles, sin canto de pájaros, solo viento. La cabaña emergió lentamente, una sombra torcida en el claro. La chimenea aún exhalaba humo tenue. Una delgada cuerda de ropa colgaba entre árbol y árbol. Una prenda ondeaba con la brisa. Una camisa de niña. Reeves alzó la mano. Se detuvo. Desde detrás de la cabaña emergió una figura. No era la niña. Era un hombre, alto, demacrado, mejillas hundidas, vetas grises en la barba. Llevaba un balde con agua y caminaba con pasos lentos, deliberados. Denning susurró. Es él. Avanzaron. FBI, manos donde pueda verlas. El hombre soltó el balde. Huyó. Los oficiales surgieron de ambos lados, persiguiéndolo entre los matorrales. No llegó lejos. Barnes lo derribó cerca del arroyo, su hombro golpeando fuerte contra las rocas. Gritó una sola vez, ella no es mía, antes de que le pusieran las esposas. De vuelta en la cabaña, Denning y Reeves entraron con cuidado. Armas desenfundadas. Estaba vacía. Solo había una cama improvisada, una estufa oxidada, latas de comida, y una trampilla cerrada con candado bajo el suelo. Denning se arrodilló junto a ella. El candado era nuevo. Consíganme un cortapernos, dijo. 2 minutos después, lo tenían abierto. Reeves levantó la trampilla lentamente. Una escalera de madera descendía hacia la oscuridad. Desde abajo vino un sonido, un susurro, la voz de una niña. Hola. El sonido bajo la trampilla era suave, cansado, cauteloso, pero inconfundiblemente humano. Hola. Reeves se inclinó más, linterna en una mano, la voz firme pero tranquila. Somos de la policía, llamó suavemente. Estamos aquí para ayudar. Estás a salvo ahora. No hubo respuesta durante varios segundos. Luego, lentamente, un segundo susurro subió hacia ellos. Yo no los conozco. Denning se colocó junto a él. Somos del FBI. ¿Puedes decirnos tu nombre? Pausa. Bella. Rachel, que estaba de pie justo más allá del umbral de la cabaña, cayó de rodillas. La escalera crujió cuando Denning bajó primero. El arma enfundada, pero con la mano cerca. El espacio abajo era estrecho, un sótano de tierra de unos 2.5 metros de ancho. Olía a madera húmeda, moho y óxido. En una esquina yacía una linterna apagada. Contra la pared del fondo, encogida entre mantas viejas, estaba una niña. Parpadeaba contra la luz. Su rostro pálido, la piel manchada de polvo. Denning se agachó. Bella, mi nombre es Carr. Estoy aquí para llevarte a casa. Bella la miró. Sus ojos, agudos pero cautelosos. Estaba más delgada que en el video de vigilancia. Mejillas hundidas. Clavículas visibles bajo una sudadera demasiado grande. Su cabello oscuro era largo y enmarañado. Pero los ojos eran los mismos. Castaños, intensos, llenos de un fuego callado y alerta. Pensé que él volvería, susurró. Denning bajó la voz. George Ellis. Bella no respondió, solo se estremeció levemente al oír el nombre. Denning asintió. Se ha ido. Está bajo custodia. No volverá. Estás a salvo ahora. Bella parpadeó una vez. Y luego, como si algo dentro de ella se rompiera, susurró otra vez. ¿Dónde está Noah? Tardaron 3 horas en sacarla del bosque. No quería que la estiraran. Caminó con el abrigo de Denning envuelto en sus hombros, silenciosa, salvo por algunas preguntas susurradas. Ninguna con respuesta aún. ¿Dónde está mi mamá? ¿Tienen comida? ¿Todavía tengo una cama? En el inicio del sendero, Rachel permanecía inmóvil cuando Bella apareció, frágil, manchada de tierra, pero real, viva. La niña dudó solo un segundo antes de dar un paso hacia los brazos de su tía. Sin palabras, solo una exhalación larga, temblorosa, y un suave sollozo roto que parecía liberar 5 años de peso. En el hospital, Bella fue examinada por lesiones,
deshidratación, desnutrición. La doctora, una mujer de unos 60 años, tomó el brazo de Rachel y le susurró: es afortunada de estar viva. Esa noche, Bella fue acomodada en una sala tranquila de recuperación, un suero en su brazo, compota de manzana en la bandeja, intacta. Denning le preguntó si estaba lista para hablar. Ella asintió, pero no empezó hablando de George Ellis. Empezó con el último día que recordaba haberse sentido segura. Fue después del almuerzo, dijo suavemente Bella. Estábamos junto al río. Mamá y papá estaban empacando la comida. Noah jugaba con piedras. Luke se había ido a los árboles a hacer pipí. Sus dedos temblaban mientras pellizcaba el borde de su manta. Y entonces llegó el hombre. Reeves permanecía en silencio, tomando notas. Tenía un cuchillo grande y una cuerda. Agarró a mamá primero. Ella gritó. Papá intentó detenerlo, pero el hombre tenía algo, como un aerosol. Hizo que papá cayera. Rachel se cubrió la boca. Nos dijo que subiéramos al auto, continuó Bella. No al nuestro, a su camioneta. Dijo que si no lo hacíamos, lastimaría a Noah. Desvió la mirada. Así que fuimos. Según Bella, George Ellis nunca les dio su verdadero nombre. Al principio se hacía llamar Red. Decía que los estaba rescatando, que necesitaban estar lejos de las máquinas y del mundo malo. Nos quitó los zapatos, dijo. Escondió nuestros calcetines. Dijo que era para mantenernos conectados con la tierra. Nos movía de un lugar a otro, dijo. Primero una cabaña, luego una cueva, luego el trail. Su voz bajó aún más. Después, solo yo. ¿Solo tú?, preguntó Denning suavemente. Bella asintió. Una noche me desperté, y todos habían desaparecido. Nadie se despidió. Le pregunté a dónde fueron, dijo Bella, haciendo una pausa. Él dijo que los llevaron, ¿de regreso a dónde? Encogió los hombros. El lugar del que veníamos, según él. Pero dijo que yo era especial, que era callada, que sabía escuchar. Denning preguntó con cuidado. ¿Alguna vez te hizo daño? Bella no respondió, pero su mano, que descansaba sobre su regazo, se cerró en un puño apretado. La confesión de George Ellis no fue clara al principio. Negó conocerla, negó el nombre Bella. Afirmó que era una niña fugitiva que encontró en el bosque, que la había salvado, que le dio comida, ropa, educación. Miente, dijo. No recuerda. Estaba sola cuando la encontré. Pero entonces Denning le mostró la foto, la de la tienda de la familia Middleton. Detrás, todos sonriendo, y en la esquina inferior derecha, Bella sosteniendo la misma caja de música que habían encontrado en la cabaña. Ellis se quebró. Se suponía que debía olvidarlo, dijo en voz baja. Todos debían hacerlo. Confesó por etapas, comenzando con verdades parciales. Había encontrado a la familia. Los había observado primero. Yo estaba allí afuera, dijo. Vivía de la tierra. Los vi llegar, riendo, cantando, tan fuerte. Algo en su felicidad lo desató. No lo había planeado, afirmó, pero algo se rompió. Solo quería hablar, insistía, que me escuchara, pero el padre se defendió. No quise, no quería que fuera tan lejos. ¿Tan lejos como? Presionó Denning. Ellis bajó la cabeza. Luke fue el primero en morir. Los demás vinieron después. Lentamente, dolorosamente. Ellis los había separado. Le dijo a Paul que llevaría a los niños a dar un paseo, pero nunca los devolvió. Ató a Marisa en la tienda. Dijo que hacía demasiado ruido. Él dijo que volvería a verla, susurró Bella, pero nunca lo hice. Recordaba los gritos, luego el silencio. Recordaba a Noah llorando, y después, nada. Uno por uno, desaparecieron, hasta que quedó solo ella. Denning preguntó si alguna vez lo vio enterrar algo. Bella asintió lentamente. Tenía una pala. Salía de noche. ¿Dónde? Preguntar. Bella señaló hacia los árboles, como si aún la rodeara, detrás de la cabaña, más allá del arroyo. Los perros rastreadores lo confirmaron. 2 días después, los equipos de búsqueda encontraron tumbas poco profundas. Marisa, Paul, Luke, identificados por registros dentales y fragmentos de ropa. No se encontró a Noah, pero la caja de música, la que Bella insistía que era suya, sugería que él había estado allí más tiempo de lo que nadie pensaba. Rachel se sentó al borde del bosque ese día, tomando la mano de Bella, observando cómo pequeñas banderas naranjas marcaban la tierra. Solo tenía 5, susurró. Bella no dijo nada, pero sus dedos se aferraron al abrigo de Rachel,
como si el mundo pudiera derrumbarse de nuevo si soltaba. La prensa no conocía toda la historia todavía, no toda. Los comunicados oficiales eran cuidadosamente redactados. Restos localizados en proximidad al sitio original de la tienda. Investigación en curso. Víctimas identificadas por registros dentales. Pero en la pequeña comunidad donde una vez vivieron los Middleton, todos sabían. Paul, Marissa, Lou, muertos. Bella, la única sobreviviente, había sido encontrada con vida, pero cambiada. La niña que solía cantar a todo pulmón en el asiento trasero durante los viajes, que insistía en sentarse siempre al lado de su papá en las comidas de campamento, ahora apenas susurraba. Se sobresaltaba si una puerta se cerraba con fuerza. Pedía dormir con los zapatos puestos, y nunca se sentaba de espaldas a la puerta. Rachel se quedaba en el hospital cada noche, adormeciéndose en una dura silla plástica junto a la cama de Bella. Los doctores decían que se recuperaba rápidamente, físicamente, para alguien que había vivido tanto tiempo en cautiverio. Pero la recuperación emocional, advirtieron, era más lenta, más frágil. No llora, susurró una enfermera, ni siquiera dormida, solo observa. Y eso hacía. Observaba a cada persona que entraba en la habitación, como tratando de decidir si eran reales o parte de algún truco. Pero en la cuarta noche, pidió papel. Rachel le trajo un cuaderno y crayones, y Bella dibujó el bosque, árboles altos, musgo, niebla, dibujó la cabaña, y lo dibujó a él, George Ellis. Pero luego, pasó la página, y dibujó algo más, otro hombre, uno con la cabeza rapada y una cicatriz cruzándole la mandíbula. Rachel frunció el ceño. ¿Quién es ese? La mano de Bella se detuvo. Era el otro. Rachel se quedó helada. ¿Qué quieres decir con el otro? La voz de Bella bajó. Venía a la cabaña, a veces, no muy seguido. Traía comida y bolsas. Hablaba con Red, pero nunca me miraba, excepto una vez. Denning y Reeves fueron llamados de inmediato. Se reunieron con Rachel y Bella en una sala de conferencia segura del hospital a la mañana siguiente. Denning trajo copias de retratos hablados antiguos y archivos de casos previos. Bella los revisó en silencio, y luego señaló uno. Es él. El hombre al que señaló no era nuevo. Su nombre era Craig Dillard, 45 años, ex empleado del Estado como contratista de zonas silvestres. Había trabajado en incendios, líneas de corte y zonas de despeje forestal por todo Oregón a mediados de los años 90. Su nombre había aparecido una vez en un informe no relacionado por negligencia infantil, pero los cargos se retiraron por falta de pruebas. Se creía que se había mudado fuera del Estado en 2001, o eso pensaban. Denning volvió a correr su nombre. Había reaparecido en Idaho en 2003, arrestado por caza ilegal, liberado sin fianza. Encaja en el perfil, dijo Denning con dureza. Hombre solitario de mediana edad, historial de trabajos en aislamiento y un patrón de deslizarse entre los vacíos del sistema. Le mostraron a George Ellis el retrato hablado. Se puso rígido. No lo conozco, mintió. Denning no lo presionó. Simplemente colocó el dibujo sobre la mesa entre ellos, y no dijo nada. Eventualmente, Ellis cedió. Me traía cosas, murmuró. No hacía preguntas, solo aparecía. ¿Qué cosas traía?, preguntó Denning. Comida enlatada, herramientas. Una vez, una escopeta. Dijo que la necesitaría si alguien venía husmeando. ¿Por qué ayudarte? Ellis no la miró a los ojos. Odiaba a la gente como yo. Decía que el sistema estaba podrido por dentro, que las familias eran mentiras, que el amor hacía a las personas débiles. Denning entrecerró los ojos. Entonces, ¿por qué seguía volviendo? El silencio de Ellis lo dijo todo. Porque quería algo a cambio, dijo Denning. Ellis no lo negó. Buscaron en los registros laborales estatales. Craig Dillard había cobrado su último cheque en 2002, a través de una empresa subcontratada en Grants Pass. La dirección registrada llevaba a un tráiler que ya había sido embargado, pero una tarjeta de combustible emitida a su nombre había sido usada apenas 4 meses atrás en una gasolinera cerca de Oco Pass. Luego otro indicio. En 2004, una mujer llamada Teresa Calvel había denunciado a un hombre que la acosaba en su cabaña cerca del lago Paulina. Lo describió como calvo, con una cicatriz profunda en la barbilla. Conducía un jeep azul viejo. Olía a humo. Se le acercó preguntándole si vivía sola. Ella dijo que sí,
sin pensar mucho. Una semana después, su perro desapareció. Se mudó el mes siguiente. Nunca se hizo un arresto. Cuando Reeves le mostró el dibujo de Bella, Teresa se puso blanca. Es él, dijo. Ese es el hombre. Mientras tanto, Bella hizo otra petición. Quería ver la caja de música otra vez. Había sido registrada como evidencia y archivada por el departamento del sheriff. Rachel la firmó para sacarla, con Reeves a su lado, y juntos la llevaron a la habitación de Bella. Ella la tomó sin decir una palabra, la colocó sobre su regazo, y lentamente giró la llave. La canción era distorsionada, metálica y desafinada, pero familiar. La melodía de la canción de cuna de su hermanito. Yo la tenía, dijo suavemente. Cuando se lo llevaron, Rachel permaneció inmóvil. Dijeron que era demasiado pequeño, susurró Bella, que lloraba mucho, que nos hacía lentos. Pausa. Luego giró la llave otra vez. Nunca volvió. Rachel intentó hablar, pero su voz se quebró. Entonces Bella la miró. Pero no creo que haya muerto. Reeves se inclinó. ¿Qué quieres decir? Bella señaló hacia la pared, como si fuera un bosque. Se lo dieron a alguien más. Esa declaración lo cambió todo. Los cuerpos habían sido encontrados. Marisa, Paul, Lu, pero no Noah. Durante 5 años, se había asumido que murió temprano, enfermo, hambriento, incapaz de sobrevivir en el bosque. Pero ahora surgía otra posibilidad, que George Ellis, o Craig Dillard, o alguien más, se hubiera llevado al niño pequeño, lo hubiera entregado, vendido, abandonado o algo peor. Denning revisó todos los reportes anteriores sobre niños encontrados entre 1997 y 2001. Docenas habían sido identificados, pero 2 casos seguían abiertos, uno en Montana, otro en el norte de California. Ambos niños encontrados en circunstancias extrañas, sin padres, sin registros, sin coincidencias de ADN, ambos estimados con aproximadamente 5 años al ser hallados. El niño de Montana había sido adoptado y renombrado desde entonces. El caso de California se había enfriado. El niño fue ingresado al sistema, y luego desapareció otra vez por una colocación fallida. Denning ordenó pruebas de ADN para ambos. Mientras se procesaban los análisis, Rachel llevó a Bella a casa. No se sentía como antes. La casa era silenciosa, más pequeña, de algún modo. Bella caminó por el pasillo como alguien viendo un sueño que apenas recordaba. Tocaba las paredes. Estudiaba las fotos. Se detuvo frente a un dibujo enmarcado que Luke había hecho una vez, una versión con crayones de la familia acampando junto a un lago. Eso fue de nuestro último viaje, dijo suavemente. Rachel asintió. Bella se volvió hacia ella. ¿Por qué no lo detuviste? El aliento de Rachel se detuvo. Bella, no sabíamos dónde estabas. Buscamos durante años. Yo grité, susurró Bella. Cuando me llevaron, grité fuerte. Las lágrimas subieron a los ojos de Rachel. Lo sé, dijo ella. Lo sé, mi niña, y lo siento tanto. Bella miró de nuevo la foto, y luego dijo algo que le heló la sangre a Rachel. Él tenía más de una tienda. La revelación envió a Reeves de vuelta al bosque. La tienda encontrada por Mark Delaney, la que se pensaba que era el campamento original, pudo haber sido colocada como señuelo, una cobertura. No creo que fuera ahí donde empezó, había dicho Bella. Era distinto, los árboles, las rocas, él nos movió. Dibujó mapas, formas toscas, pendientes, arroyos, un tocón de árbol que parecía una silla. Usaron software de modelado topográfico para comparar los dibujos con zonas conocidas dentro de un radio de 15 millas del sitio original. Aparecieron 2 coincidencias. Una había sido talada en 1998. La otra, jamás se había explorado. Era hora de regresar al verdadero comienzo. Las coordenadas coincidían con una quebrada cubierta de maleza al este del lugar donde se encontró la tienda de los Middleton, remota, sin senderos, sin acceso de guardabosques, solo acantilados inclinados, denso follaje y silencio. La agente Denning, Reeves y 2 equipos de búsqueda salieron al amanecer. La noche anterior, Bella había rodeado la línea de la cresta en un mapa impreso, sus dedos firmes mientras trazaba la ruta a lo largo de un lecho de arroyo seco. Ahí estuvimos primero, dijo. Le creyeron. 3 horas después,
el terreno cambió. Los árboles crecían más juntos. El musgo era más grueso bajo los pies. Y luego, al rodear una curva cerca de un risco de granito, Reeve se detuvo. Ahí, dijo, medio cubierta por hojas, encajada entre dos rocas, una cuchara metálica, con plástico rojo descolorido en el extremo. De niño, se agachó y la recogió. Aún estaba pegajosa. Barnes escaneó el área y señaló a la izquierda. A 20 metros, oculto bajo una malla de ramas caídas, una lona, verde, decolorida por el sol, quebradiza. Denning la levantó con cuidado. Debajo, una segunda tienda, semicolapsar, cubierta de moho, pero lo bastante intacta para probar una cosa. Bella tenía razón, los habían movido. Dentro de la tienda, el tiempo se había detenido. Una linterna oxidada, un pequeño colchón de espuma, hundido al centro, y en la esquina más alejada, una chaqueta de niño, azul con estrellas amarillas, arrugada. Los ratones habían roído las costuras. Reeves la despegó con cuidado. Cosido en el cuello, un nombre, Noah M. Rachel se quebró al verla. Habían guardado todo. Ropa escolar, mantas de bebé, por si acaso. Ella reconoció la chaqueta de inmediato. Marisa la había comprado en liquidación. A Noah no le gustaba cómo se cerraba. Siempre se atascaba. Denning se arrodilló para examinar las costuras. Dentro del bolsillo, encontró algo más, un pequeño trozo de papel, húmedo, descolorido, pero aún visible. Una palabra, corre. La escena fue fotografiada, documentada y cuidadosamente embalada. Todo fue enviado al laboratorio estatal. Mientras tanto, un patólogo forense llegó al lugar para examinar un parche de tierra removida, justo fuera de la tienda. Suelo suelto, de color diferente, de unas 2 pies de ancho. Trajeron a los perros rastreadores de nuevo, pero esta vez, no era un cuerpo, era una caja plástica con tapa sellada. Adentro, juguetes, un libro de tela, un vasito, un zapato pequeño, todo limpio, conservado, empacado, como si alguien hubiera estado preparando llevarse a un niño a otro lugar, o estaba planeando moverlo, dijo Denning, o ya lo hizo. De vuelta en el pueblo, llegaron los resultados de ADN de los 2 niños no identificados. El niño de California, negativo. No coincidía con los Middleton, pero el caso de Montana. Rachel estaba presente cuando llegó la llamada. Señora MC Connell, dijo la voz. Tenemos una coincidencia parcial. Alta probabilidad de que sea su sobrino Noah. Rachel dejó caer el teléfono. El niño, ahora viviendo bajo el nombre Ellie, había sido adoptado en 2002. Sus padres adoptivos no sabían nada de su pasado. Lo habían encontrado vagando cerca de una parada de descanso. Silencioso, asustado, sin identificación. No habló durante meses. Ahora tenía 8 años. Cuando el equipo de bienestar infantil se le acercó, entró en pánico. Se negó a hablar al principio, pero cuando le mostraron una foto de la chaqueta, tocó la pantalla. Mía, susurró. Y luego, suavemente, tras casi una década de silencio. ¿Dónde está Bella? El reencuentro ocurrió bajo supervisión, en una sala segura, con terapeutas presentes. Bella estaba sentada en una silla, piernas encogidas, manos en el regazo. Cuando Ellie entró, cuando Noah entró, se detuvo en el umbral. Se miraron. Ninguno se movió durante 30 segundos completos. Entonces, lentamente, Bella se levantó. El mentón de Noah temblaba. Ella abrió los brazos, y él corrió hacia ellos. Y por primera vez desde 1997, los 2 últimos miembros vivos de la familia Middleton se abrazaron de nuevo. Sin cámaras, sin reporteros, solo lágrimas, y una especie de alegría silenciosa, atónita. Craig Dillard, sin embargo, seguía desaparecido. Denning envió su imagen a todos los cruces fronterizos, terminales de autobuses y oficinas del DMV al oeste de Las Rocosas. Verificó los nombres de sus conocidos, registros bancarios, teléfonos desechables. Entonces llegó una pista. Un inspector forestal en el estado de Washington dijo haber visto a un hombre que coincidía con el retrato hablado, cerca de un aserradero afuera de Oakland. Dormía en una camioneta, merodeaba por la zona de carga. Se veía extraño, dijo. Observaba a la gente. Una cámara privada capturó la matrícula, placas de Oregón,
vencidas. La rastrearon hasta un vehículo abandonado a 3 millas del lugar. Estaba cubierto con una lona cerca del río. En la guantera, encontraron un cuaderno. La mayoría de las páginas estaban llenas de garabatos paranoicos, discursos antigobierno, diagramas de rutas forestales, listas de suministros, pero 2 páginas destacaban. Estaban tituladas, Los niños. Debajo, una lista de nombres, en su mayoría ilegibles, excepto uno, Bella Rose. Al lado, escrito, obediente, aprende rápido, pero ojos siempre observando. Noah, demasiado joven, entregado, no apto para el propósito. Reeves bajó el cuaderno lentamente. ¿Qué propósito?, susurró. Registraron la camioneta a fondo. En un compartimento oculto bajo el asiento del conductor encontraron otra identificación. Otro nombre, Cleaver Richardson. Misma foto. Ese nombre estaba vinculado a una verificación de antecedentes señalada en un caso de 1999, desaparición de una mujer y su hijo de 4 años cerca de la frontera de California. Nunca resuelto. Caso archivado. Denning llamó al detective que había trabajado ese caso. Sus notas describían a un hombre que se hacía llamar Red. Misma conducta, mismo tipo de acceso a zonas remotas, misma desaparición repentina, misma edad, misma cicatriz. Denning alzó la mirada del expediente, el rostro tenso de furia. Lo ha hecho antes. Bella no durmió esa noche. Rachel se despertó y la encontró parada junto a la ventana, los brazos cruzados. Él sigue allá afuera, dijo Bella en voz baja. Rachel asintió. No se saldrá con la suya. No esta vez. Bella no habló durante un largo rato. Finalmente, no fue lo peor. Rachel frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Bella se dio la vuelta. Lo peor, dijo, fue que nadie supo que estábamos vivos. La cacería de Craig Dillard se volvió federal en menos de 24 horas. El diario encontrado en su camioneta confirmó lo que Denning había sospechado desde el principio. No era solo un cómplice, era un depredador, un planificador, y lo más aterrador de todo, posiblemente un delincuente reincidente, cuyo rastro había pasado desapercibido durante años. Ella se paró frente a un pizarrón blanco en la sala de operaciones de la Fuerza de Tarea. Hilos rojos ahora se extendían por múltiples estados: Oregón, Washington, el norte de California, Montana. Al menos 4 desapariciones sin resolver coincidían con sus movimientos conocidos. Algunas víctimas nunca habían sido identificadas. Otras se creían fugitivas, o simplemente fueron olvidadas. Pero ahora, los puntos formaban líneas. Y en el centro de todas ellas, Craig Dillard. De vuelta en Oregón, Bella y Noah habían sido trasladados a un lugar seguro, bajo protección federal. Los hermanos estaban juntos de nuevo, pero el camino hacia la sanación era largo. Los terapeutas trabajaban con lentitud, con suavidad, ayudándolos a procesar un trauma que aún emergía en formas rotas e irregulares. Noah tenía pesadillas casi todas las noches. Se despertaba llorando, cubriéndose los oídos. Bella se mantenía fuerte por él. Dormía en el suelo, junto a su cama. Le susurraba cuando temblaba en la oscuridad. El vínculo entre ellos era inquebrantable, pero incluso en seguridad, Bella rara vez sonreía. Pensé que si salía de allí, le dijo a Rachel una tarde, se sentiría como el final. Rachel le acarició suavemente el cabello. Cariño, esto no es el final, esto es el comienzo. Bella negó con la cabeza. No lo parece. Entonces llegó la carta, con sello postal de un pequeño pueblo en Idaho. Estaba dirigida a la tía de Rose, sin dirección de remitente, sin firma. Dentro, solo una hoja de papel, amarillenta, doblada con cuidado. El mensaje era corto. Pertenecían al bosque. Los silenciosos, los que escuchan. Tomaste lo que era mío. Te veo. No era la letra de Ellis. No era la de Bella. Era de Craig Dillard. El mensaje confirmó lo que temían. Él estaba observando. Aún cerca, aún peligroso. Se desplegó reconocimiento aéreo sobre el corredor sospechoso en Idaho. Se añadieron puntos de control. Denning emitió una orden de búsqueda con retratos actualizados y alias adicionales. Pero Dillard tenía una cosa más. Tenía una ventaja. Ellos no podían luchar contra eso. Él sabía desaparecer. Sabía cómo mezclarse entre los árboles, con los escondites de suministros y los caminos secundarios que ningún mapa podía rastrear. No necesitaba ciudades. No necesitaba ayuda. Solo necesitaba aislamiento,
y silencio. Pero entonces, surgió una pista. Un guardabosques cerca del Bosque Nacional Clearwater, en Idaho, reportó haber encontrado un campamento en una zona nunca patrullada. No era un campista típico, sin permisos, sin marcas, solo una lona, un anillo de fuego, y docenas de colillas de cigarro, esparcidas en un círculo preciso, como un ritual. Entre las cenizas, huesos, demasiado pequeños para ser de animal. Equipos forenses fueron trasladados en helicóptero. Los huesos eran antiguos, quemados, probablemente de hace décadas. Pero lo que llamó la atención no fue eso, fue un relicario. Dentro, una foto, bella, recortada de la imagen familiar de los Middleton encontrada años atrás en la tienda. Él la había llevado consigo todo este tiempo. Denning permaneció junto a la mesa de evidencia, mirando fijamente el relicario. Guardó su foto, susurró, como un trofeo. Reeves asintió con gravedad. O una obsesión. El perímetro alrededor de Clearwater fue ampliado. Se desplegaron drones. Se trajeron perros. Buscaron cuevas, sótanos de raíces, matorrales. Nada. Pero en el cuarto día, uno de los drones captó algo inusual, imagen térmica de una estructura parcialmente cubierta por tierra, junto a una pared del barranco. No era visible por aire ni desde tierra, a menos que alguien estuviera justo encima. Denning no esperó. Salieron esa misma noche. Lo que encontraron parecía un búnker. Acero corrugado, troncos y tierra integrados en el paisaje. La puerta estaba sellada desde dentro, con un viejo eje de camión. Tardaron 1 hora en forzarla. Adentro, oscuridad total. El olor llegó primero, moho, comida podrida, queroseno. Revisaron el espacio centímetro a centímetro, sin rastro de Dillard. Pero una sala trasera tenía muebles de tamaño infantil, una camilla, libros, juguetes, algunos tallados a mano. En la pared, una fila de fotos clavadas con clavos oxidados, la mayoría recortadas de revistas. Pero una era distinta, un retrato dibujado a lápiz, bella, más grande, con una etiqueta en letras negras. Mi oyente, la piel de Denning se heló. Esto no fue al azar, susurró. Planeaba quedarse con ella para siempre. Le contaron todo a Rachel, y aunque Bella no estaba en la habitación cuando lo supo, parecía saberlo. Esa noche, salió al porche de la casa segura, se acurrucó bajo una manta, y observó las estrellas. Cuando Rachel se le unió, Bella preguntó en voz baja, ¿crees que volverá? Rachel dudó, creo que quiere, pero también creo que lo atraparemos. Bella asintió lentamente, espero que sí. Pausa larga, pero no solo por mí. Rachel la miró, ¿por quién más? Mi amor. La respuesta de Bella fue casi un susurro, por la otra niña. Rachel se congeló. ¿Qué niña? Bella no apartó la mirada del cielo. A veces estaba allí, no sé su nombre, nunca habló, pero tenía el cabello rojo. Pecas. Llevaba un abrigo rosa. Él la llamaba pájaro silencioso. Punto. ¿Dónde está ella ahora? Los ojos de Bella se entrecerraron ligeramente. Un día, simplemente ya no estaba. Denning tomó la descripción y la comparó con la Base Nacional de Personas Desaparecidas. Niña pelirroja, abrigo rosa, edad estimada, entre 8 y 10. Última vista, antes de 2001. Surgieron 6 coincidencias. Una destacó, Hannah Briggs, 9 años, desaparecida en 1998 cerca de una parada de descanso en Crater Lake. Viajaba con su tío. El tío fue descartado tras una grabación de cámara vehicular que lo mostraba dejándola con personal del parque. Antes de irse, nunca la volvieron a ver. Cuando le mostraron a Bella una foto de Hannah envejecida digitalmente, asintió de inmediato. Es ella. La sangre de Denning se heló. Craig Dillard no era solo un cómplice esporádico, era un secuestrador serial. Y quizás, algo peor. El FBI dio una rueda de prensa ese viernes. Denning habló con firmeza, pero cuidadosamente. Creemos que el individuo conocido como Craig Dillard puede estar vinculado a múltiples desapariciones de niños en un periodo de más de una década. Estos casos, antes no conectados, comparten patrones geográficos, similitudes de comportamiento y una descripción del sospechoso ahora confirmada por una víctima sobreviviente. Los reporteros se inclinaron hacia adelante. ¿Cuál es el mensaje del FBI para Dillard? Si está viendo esto. Denning no dudó. Te vemos. Vamos por ti. Esa misma noche,
Bella finalmente hizo una pregunta que Rachel temía. ¿Puedo visitar las tumbas? La voz de Rachel tembló. ¿Estás segura? Bella asintió. Ellos me esperaron. Ahora quiero estar allí. Así que fueron, en silencio, sin medios. Solo un viaje al sitio conmemorativo en las estribaciones, donde Paul, Marisa y Luke habían sido enterrados, uno junto al otro. La tumba de Noah estaba marcada simbólicamente. Un terreno vacío, una piedra blanca. Bella se arrodilló. Antes de irse, sacó un papel doblado de su abrigo. Era un dibujo. Lo había hecho en el hospital. Una familia de 6, tomados de la mano bajo los árboles, y en la esquina, una tienda azul. Lo colocó bajo las flores y susurró: ya no estamos perdidos. Fue una cartera postal quien lo vio, a principios de octubre, en Grangeville, Idaho. Un camino angosto junto a la autopista 13, flanqueado por pinos interminables. El hombre caminaba despacio, un abrigo demasiado grande para su cuerpo, botas gastadas hasta el alma. Se detuvo cerca de un contenedor de basura, miró alrededor y siguió hacia la línea de árboles. Algo en su forma de andar, la cicatriz, la mirada de reojo. La cartera esperó hasta que él desapareció de vista, se desvió hacia el arcén y hizo la llamada. Avistamiento posible de Craig Dillard. 2 horas después, el bosque estaba rodeado. Denning se encontraba al borde de los árboles, radio en su chaleco. Helicópteros giraban arriba. Los perros ladraban desde el barranco. Los oficiales avanzaban en cuadrículas, cubriendo cada pie con precisión militar. Y finalmente, bajo un matorral de cedros y maleza, lo encontraron, acurrucado bajo un tronco hueco, semiconsciente, deshidratado, con los dedos congelados, envueltos alrededor de una navaja tan desafilada que solo podía cortar corteza. No resistió, no huyó, no habló. Le ataron las manos con cinchos. Lo subieron a una furgoneta y lo sacaron del bosque, donde había pasado media vida escondiéndose de un mundo que finalmente lo alcanzó. Durante el interrogatorio, Denning se sentó frente a él. Una habitación que olía a cloro y a agotamiento. Dillard miraba la mesa como si pudiera abrirse y tragarlo entero. Las muñecas esposadas, la boca seca, pero los ojos, oscuros, hundidos, atentos. ¿Enfrentas cargos federales por secuestro? Comenzó Denning. 3 cargos de homicidio, conspiración, traslado ilegal de un menor entre estados. Y eso es solo el principio. Dillard no dijo nada. Te llevaste a Bella Middleton, a Noah Middleton. Fuiste visto, identificado. Tenemos muestras de escritura, ADN de tu campamento, imágenes térmicas de tu búnker. Y a ella te recuerda. Siguió el silencio, hasta que ella colocó sobre la mesa el relicario. La foto de Bella, dentro. Él parpadeó, su garganta se movió una vez. Yo la mantuve a salvo, dijo en voz baja. La mandíbula de Denning se tensó. A salvo. Era diferente, dijo. Escuchaba, obedecía. Mataste a sus padres, a su hermano. Dillard no se inmutó. Eran ruidosos. Denning se inclinó hacia adelante. ¿Y los otros niños? Hannah Briggs. ¿Los demás? El labio de Dillard se torció. No podía ser salvada. No estaba lista. ¿Y Noah? Dillard levantó la mirada. Ellie se lo llevó. Denning se congeló. Que no lo quería. Lloraba demasiado. Red dijo que podía colocarlo en algún lugar tranquilo, lejos. La mente de Denning giraba. ¿Estás diciendo que Ellis vendió al niño? No, susurró Dillard. Lo intercambió. ¿Por qué? Miró hacia la pared. Combustible, papeles, suministros. La declaración fue verificada contra la confesión anterior de Ellis. En su momento, Ellis lo había negado, pero ahora, enfrentando nuevos cargos, se quebró. Describió un encuentro con un hombre cerca de la frontera de Idaho en el invierno del 98. Un hombre con dinero y una furgoneta. Dijo que estaba formando una familia. Le pagó con gasolina, comida y 2 identificaciones falsas. Solo quería que el bebé se fuera, había dicho Ellis. Lloraba toda la noche. Iba a delatarnos. ¿El nombre del hombre? No lo sé, dijo. Lo llamaban el reverendo. Por primera vez en casi una década, el horror tenía un nuevo nombre, y era más grande de lo que cualquiera había imaginado. Dillard no trabajaba solo. Ellis tampoco. Había una red fragmentada, oculta, móvil. Denning activó a la unidad de trata de menores del FBI. Se cruzaron alias conocidos, colocaciones falsas, refugios religiosos aislados. El trabajo fue lento, doloroso, pero finalmente,
se abrió una pista. En Nevada, en las afueras de Elko, una propiedad rural, listada una vez como centro de rehabilitación silvestre para jóvenes con problemas, cerrado en 2003. Pero imágenes satelitales recientes mostraban huellas de neumáticos entrando y saliendo. Se despachó una fuerza de intervención. Lo que encontraron fue nada menos que un compuesto de supervivencia, abandonado, sí, pero lleno de señales de actividad reciente. Dormitorios, libros escolares antiguos, conservas y nombres grabados en la pared, cerca del comedor. Bella, Noah, Hannah y 8 más. La prensa aún no conocía la magnitud, pero internamente, el FBI se preparaba para lo peor. Denning regresó a Oregón y se reunió en privado con Bella y Noah. Explicó con cuidado, con honestidad, que el hombre que los había tomado no había actuado solo, que había más víctimas, posiblemente muchas más. Los sobrevivientes, todo lo que Bella había recordado, cada imagen, cada persona, ahora formaba parte de un caso nacional. Bella no dijo nada durante un largo rato. Luego preguntó, ¿puedo ayudar? Denning ladeó la cabeza. ¿Ayudar cómo? Recuerdo cosas, dijo Bella. El olor que tenían, los autos que manejaban, las canciones que cantaban. Recuerdo sus caras, y ya no tengo miedo. Dillard se declaró culpable de múltiples cargos. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ellis aceptó un trato. Cadena perpetua a cambio de información, mapas, nombres, puntos de entrega. Ninguno volvería a caminar libre. Pero tras sus arrestos, surgió una nueva ola de casos. Familias se presentaron. Expedientes fríos fueron reabiertos. Niños antes catalogados como fugitivos, ahora eran parte de algo mucho más oscuro. El coraje de Bella había desatado una avalancha, y ella lo sabía. Un mes después, se paró junto a Noah en una conferencia de prensa. Las cámaras parpadearon, los reporteros enmudecieron. Rachel estaba justo fuera del escenario, con las manos entrelazadas, el corazón en la garganta. Bella aclaró la voz. Mi nombre es Bella Middleton. Me llevaron cuando tenía 8 años. Mi familia fue lastimada, pero estoy aquí, mi hermano está aquí, y hay otros allá afuera, como nosotros, esperando ser encontrados. Pausó, con los ojos ardiendo. No desaparecimos, fuimos ocultados, y ahora, recordamos. La sala cayó en silencio, y luego estallaron los aplausos, no educados, sino atronadores. Esa noche, Rachel encontró una carta en su buzón, sin sello, sin sobre, solo una nota doblada que alguien había deslizado por la ranura. La abrió con cuidado. Decía, ellos recuerdan, pero yo nunca olvido. No había dirección, no había huellas, solo una cosa, el olor a pino. Ese otoño llegó en silencio. Las hojas en Prineville se volvieron doradas y quebradizas, y el viento traía un murmullo que parecía honrar lo perdido. En el pequeño memorial cerca de las colinas, donde descansaban lado a lado las lápidas de la familia Middleton, se había añadido una nueva placa. Paul, Marissa, Lou, fueron arrebatados demasiado pronto, pero volvieron a casa. Bella se paró frente a ella junto a Noah. Ahora ambos estaban bajo tutela federal. Sus vidas comenzaban de nuevo, en una nueva escuela, con nuevos nombres, pero no sin memoria. Rachel los observaba a unos pasos de distancia, las manos dentro de las mangas del abrigo. No los llamó, no interrumpió, simplemente los dejó tener su silencio, porque algunas cosas son demasiado sagradas para decirse en voz alta. Noah colocó un pequeño objeto en la base de la lápida de Lou, una piedra lisa que él mismo había pintado. En ella había escrito, con letra irregular y grande, los hermanos mayores no desaparecen, ellos esperan. Bella se arrodilló junto a él, sacando un papel doblado de su bolsillo. Era su último dibujo, uno que no le había mostrado a nadie. Mostraba 2 versiones de la familia, una bajo las estrellas, asustada en el bosque, la otra bajo el sol, de pie, juntos, a salvo. Lo colocó entre las flores con cuidado, y susurró algo que solo el viento escuchó. Luego se levantó, se dio la vuelta, y se alejó sin mirar atrás. Un mes después, Rachel se mudó de su vieja casa. Demasiadas sombras en los pasillos. Demasiadas noches preguntándose qué no vio, qué señales se le escaparon. Inició una fundación en nombre de Bella y Noah, el Proyecto Escuchadores, para financiar investigaciones sobre desapariciones infantiles sin resolver. Los sobrevivientes podían enviar pistas anónimas,
compartir sus historias y recibir apoyo psicológico. Creció rápidamente, la gente empezó a hablar, a conectar los puntos, porque Bella les había enseñado algo vital. A veces, sobrevivir no se trata de ser rescatado, se trata de ser recordado. Y en una casa silenciosa, en el norte de Washington, un hombre entró a su cobertizo, cerró la puerta con llave, sacó una caja de madera. Dentro, recortes de periódico, nombres, fotos antiguas. Tomó un dibujo de Bella, más grande, sonriendo, tomada de la mano con Noah. La miró por mucho tiempo, luego la tachó. Escribió un nuevo nombre debajo, una ciudad, una fecha. Sonrió levemente, apagó la luz y desapareció en la oscuridad.